¿Alguna vez has comprado algo sin preguntar de dónde viene? Todos lo hemos hecho. Compramos objetos en tiendas, aceptamos regalos, adquirimos cosas de segunda mano sin cuestionar su origen. Y la mayoría de las veces no pasa nada. Son solo objetos, inofensivos. Pero a veces, cuando no haces las preguntas correctas, cuando no indagas lo suficiente, terminas llevando a tu casa algo que nunca debió salir del lugar donde se creó, algo que arrastra consigo una historia, un peso, una oscuridad que se pega a ti como una sombra que no puedes sacudir. Esta historia comienza en la Ciudad de México, en el año de 1886, una ciudad que crecía con una velocidad vertiginosa, donde se construían edificios nuevos cada semana, y las calles se llenaban de comercios que vendían de todo, desde telas importadas de Francia hasta muebles tallados a mano por artesanos locales. Era una época de progreso, de modernización, de familias que querían embellecer sus hogares con lo último en decoración y funcionalidad. Y en el centro de la ciudad, en una calle estrecha cerca del mercado de la Merced, había una tienda que se destacaba por la calidad de sus productos. Se llamaba simplemente Manufacturas Robles, y su dueño era un hombre de unos 40 años llamado Bartolomé Robles, un comerciante astuto que vendía objetos de cuero de la más alta calidad, maletas, cinturones, carpetas para documentos, fundas para libros, billeteras, todo fabricado con un cuero tan suave que parecía seda, tan resistente que duraba décadas. Los clientes lo adoraban. Las familias ricas mandaban hacer encargos especiales, y Bartolomé siempre cumplía. Siempre entregaba productos impecables a precios razonables, demasiado razonables para la calidad del material, y ahí estaba el secreto. Porque el cuero que Bartolomé vendía no provenía de vacas, ni de caballos, ni de ningún animal que uno pudiera imaginar criándose en un rancho. Provenía de una fuente mucho más siniestra, una fuente que él guardaba celosamente, que nunca mencionaba, que mantenía oculta en el sótano de su taller. Si estás solo en tu habitación escuchando esto, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que voy a contarte cambiará la forma en que miras ciertos objetos, la forma en que tocas el cuero, la forma en que confías en las cosas que compras sin hacer preguntas. Bartolomé había comenzado su negocio de manera honesta. Compraba cuero a proveedores legítimos, trabajaba duro, pero los márgenes eran estrechos, la competencia era feroz, y él quería más, quería destacarse, quería ofrecer algo único que nadie más pudiera igualar, y entonces tuvo una idea horrible que al principio rechazó, que intentó ignorar, pero que regresaba a su mente cada noche como un susurro insistente que no podía silenciar. Comenzó cuando trabajó como ayudante en un hospital. Años atrás, antes de dedicarse al comercio, Bartolomé había trabajado preparando cuerpos para disección en la escuela de medicina. Había visto cadáveres, había tocado piel humana y había notado algo: la textura, la suavidad, la calidad superior comparada con cualquier cuero animal que hubiera trabajado. Y esa idea, esa semilla podrida, germinó en su mente hasta convertirse en obsesión. ¿Y si pudiera conseguir piel humana? ¿Y si pudiera curtirla como se curte el cuero animal? ¿Y si pudiera transformarla en productos que nadie sabría distinguir? Al principio lo intentó con cadáveres del hospital, fragmentos pequeños que nadie extrañaría, pedazos de piel de cuerpos no reclamados que iban a ser enterrados en fosa común de todas formas. Los curtió en secreto, experimentó con diferentes procesos y descubrió que funcionaba, que la piel humana tratada correctamente se convertía en un material excepcionalmente fino, y comenzó a usarla en sus productos, no en todos, solo en los encargos especiales, en las piezas más caras,
En los objetos que vendía a los clientes más exigentes, mezclaba piel humana con cuero animal en proporciones que hacían que el producto final fuera suave, resistente y completamente indistinguible a simple vista. Y nadie notaba la diferencia, nadie preguntaba, nadie sospechaba que la billetera que llevaban en el bolsillo, que la carpeta donde guardaban documentos importantes, que el cinturón que usaban todos los días, contenía fragmentos de personas que habían muerto solas y olvidadas. Pero las pequeñas cantidades que conseguía del hospital no eran suficientes. El negocio crecía, la demanda aumentaba. Y Bartolomé necesitaba más material. Así que comenzó a buscarlo en otros lugares. Escucha, hay momentos en la vida de una persona donde se toma una decisión que define quién eres realmente, que revela hasta dónde estás dispuesto a llegar por ambición, por codicia, por esa necesidad insaciable de tener más. Y Bartolomé tomó esa decisión una noche de noviembre cuando vio a un vagabundo durmiendo en un callejón oscuro. Un hombre viejo, sin familia, sin hogar, alguien que nadie extrañaría. Bartolomé lo vio como material, como una oportunidad, y lo mató. No fue dramático, no fue violento. Simplemente le cubrió la boca con un trapo empapado en cloroformo hasta que dejó de respirar. Luego lo cargó en su carreta, lo llevó a su taller y lo bajó al sótano donde nadie podía verlo. Y ahí, durante toda la noche, trabajó. Desolló el cadáver con la misma metodología que usaría con un animal. Separó la piel, la limpió, la preparó para el proceso de curtido. Y cuando terminó, cuando el sol empezaba a asomar en el horizonte, tenía suficiente material para varios meses de producción. Y nadie lo supo. Nadie preguntó por el vagabundo. Nadie denunció su desaparición. Era como si nunca hubiera existido. Y Bartolomé entendió algo en ese momento. Entendió que había una enorme cantidad de gente invisible en la ciudad, gente que vivía en las sombras, que moría sin que nadie lo notara, y que podía convertirse en su fuente de material sin que nadie hiciera preguntas. Así comenzó una rutina macabra que duró años. Bartolomé cazaba a los invisibles, prostitutas viejas, mendigos enfermos, niños de la calle sin familia. Los atraía con promesas, con comida, con refugio, y cuando bajaban la guardia los mataba, los desollaba. Los convertía en productos de lujo que vendía a las familias más respetables de la ciudad. Y el negocio prosperaba. Su tienda se volvió la más reconocida, sus productos los más codiciados, y Bartolomé se enriqueció mientras sus víctimas desaparecían en la nada, transformadas en objetos que decoraban escritorios, que guardaban documentos, que ceñían cinturas. Pero hay algo sobre este tipo de secretos. Algo sobre la maldad que se practica en silencio. No puede permanecer oculta para siempre, porque los muertos dejan rastros, huellas invisibles que eventualmente conducen a la verdad. La revelación comenzó con una clienta, una señora adinerada llamada Doña Carmela, que había comprado una carpeta de cuero para su esposo. Era una pieza hermosa, color café oscuro con costuras doradas. Su esposo la usaba todos los días para llevar documentos a su oficina, pero después de algunas semanas, la carpeta comenzó a oler raro, un olor dulzón que no se iba con la limpieza, y la textura empezó a cambiar, como si el cuero estuviera sudando, como si segregara algo. Doña Carmela la llevó de vuelta a la tienda. Le dijo a Bartolomé que había un problema con el material. Bartolomé la examinó. Intentó mantener la calma, pero vio algo que lo preocupó. En el interior de la carpeta, donde el cuero no había sido teñido, había una marca pequeña, como un lunar o como una peca, marcas que no deberían estar en cuero animal. Bartolomé le dijo a doña Carmela que era un defecto menor, que podía reemplazar la carpeta. Ella aceptó. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Doña Carmela le mencionó el incidente a su esposo.
Él, que era médico, se interesó. Pidió ver la carpeta antes de que la devolvieran, y cuando la examinó bajo una lupa, cuando vio las marcas con más detalle, su expresión cambió. Reconoció lo que estaba viendo, porque había trabajado con piel humana en disecciones, y sabía distinguirla. El médico fue directamente con las autoridades. Les mostró la carpeta, les explicó sus sospechas. Al principio no le creyeron, parecía absurdo. ¿Un comerciante respetable usando piel humana? Imposible. Pero decidieron investigar. Fueron a la tienda de Bartolomé. Le pidieron ver su taller. Él intentó negarse. Dijo que era propiedad privada, que tenía secretos comerciales que proteger, pero la insistencia fue mayor y finalmente cedió. Los llevó al taller, les mostró las herramientas, los procesos, todo parecía normal. Cuero animal colgando de bastidores, tintes naturales en recipientes de cerámica, nada sospechoso. Pero uno de los investigadores notó algo. Una puerta en el fondo del taller. Una puerta con un candado grande. ¿Qué hay ahí?, preguntó. Es el sótano. Guardo materiales viejos. Ábralo. Bartolomé vaciló. Demasiado tiempo. Y esa vacilación fue suficiente. Forzaron la puerta. Bajaron las escaleras. Y lo que encontraron en ese sótano los dejó sin palabras. Había pieles, docenas de pieles colgadas de ganchos de metal, pieles que claramente no eran de animales, que tenían tatuajes visibles, cicatrices, marcas de nacimiento, y en una esquina, sobre una mesa de piedra manchada de oscuro, había un cuerpo a medio desollar, el cuerpo de una mujer joven que había desaparecido 3 días atrás. Bartolomé fue arrestado en el acto. Durante el juicio, que duró semanas y atrajo la atención de todo el país, se revelaron los detalles completos de su operación. Se estimó que había matado al menos a 30 personas en 5 años, tal vez más, y que había vendido cientos de productos hechos con piel humana a clientes inocentes que nunca sospecharon nada. El escándalo fue monumental. Las familias que habían comprado en su tienda quemaron todo lo que tenían de él. Destruyeron billeteras, carpetas, cinturones. Todo fue convertido en cenizas. Pero el daño psicológico persistió, porque habían tocado esos objetos durante meses, años. Los habían usado diariamente sin saber que llevaban consigo fragmentos de personas asesinadas. Bartolomé fue condenado a muerte. La sentencia se ejecutó públicamente y, según los testigos, enfrentó su muerte con una frialdad absoluta, sin remordimiento, sin arrepentimiento. Sus últimas palabras fueron: «Todos usan a los demás, yo solo fui más literal». La tienda fue quemada, el edificio demolido, y se hizo un esfuerzo por recuperar todos los productos que Bartolomé había vendido. Pero era imposible. Muchos habían sido regalados, vendidos de segunda mano, dispersados por toda la ciudad. Y hasta el día de hoy es posible que algunos de esos objetos sigan existiendo, en casas viejas, en colecciones de antigüedades, en mercados de pulgas donde se venden cosas sin conocer su historia, objetos hechos de muerte, de asesinato, de personas que fueron reducidas a material. Si alguna vez has sentido que un objeto de cuero viejo se siente extraño, si alguna vez has notado marcas que parecen demasiado humanas, si alguna vez has tenido la sensación de que algo que posees tiene una historia oscura, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente «lo toqué» o «lo tengo». Y comparte esta historia con alguien que coleccione antigüedades. Porque hay objetos que no deberían existir, que nunca debieron crearse. En la Ciudad de México, en el sitio donde estuvo la tienda de Bartolomé, ahora hay un edificio moderno, oficinas, comercios, y la gente entra y sale sin saber lo que hubo antes, sin saber que caminan sobre tierra que absorbió demasiada sangre, demasiado horror. Pero hay quienes trabajan ahí que reportan cosas extrañas,
que dicen sentir presencias, que escuchan susurros en los pasillos vacíos y que a veces, cuando bajan al estacionamiento subterráneo, sienten un olor dulzón, orgánico, como cuero mojado, como piel sin curtir. Y hay algo más, algo que los investigadores descubrieron años después del juicio, pero que nunca se hizo público. Descubrieron que Bartolomé no trabajaba completamente solo, que tenía ayudantes, personas que le conseguían víctimas, que le ayudaban a procesar los cuerpos y que esas personas nunca fueron identificadas, nunca fueron arrestadas. Y es posible que sus descendientes sigan practicando el mismo oficio, en secreto, en otros lugares, con otros nombres, porque hay mercados para todo en este mundo, y hay gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que hagas algo. Piensa en los objetos de cuero que tienes, especialmente los antiguos, los heredados, los que compraste sin conocer su origen. Tócalos, examínalos bajo luz directa. ¿Ves algo extraño? ¿Marcas que parecen pecas? ¿Cicatrices? ¿Líneas que siguen patrones demasiado orgánicos? Porque no todo el cuero es cuero animal, y no todas las tiendas son honestas, y no todos los comerciantes tienen escrúpulos. Y si esta noche sientes que ese cinturón viejo que heredaste de tu abuelo se siente diferente, si esa billetera que llevas años usando parece más cálida de lo normal, si esos objetos de cuero que tienes guardados en cajones parecen susurrar en el silencio, no los ignores, porque tal vez ahí hay alguien que fue convertido en objeto sin su consentimiento. Alguien que nunca descansó en paz y que sigue esperando, fragmentado y silencioso, que finalmente lo reconozcas por lo que realmente es. No cuero, sino piel humana.